Apreciables hermanos del grupo de oración y vida, queremos mandar un mensaje de esperanza, de fe, de convicción de que Jesús está con nosotros y continuamos con nuestras clases del grupo de oración y vida para que usted lo pueda compartir con las personas que quieran, piensen más apropiado, o si usted hace el estudio bíblico en su casa. Esto estará subido también en las redes sociales para que nos pueda ayudar a continuar con nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje, que la continuemos en nuestras casas. Así de que el día de hoy estamos en Marcos capítulo 9. Tengo aquí en la computadora Marcos capítulo 9 y vamos a ir viendo ahí versículo por versículo. Voy a tratar de analizarlo. Tendremos una hora exactamente para dar el contenido y hacer nuestra época. Recordando que época es un ejemplo a seguir, una promesa a reclamar, un mandamiento a obedecer por la O, un pecado a confesar y una actitud a cambiar por la A. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, de su dulce y santo Espíritu, para que nosotros podamos tener un aprendizaje significativo el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu inmensa bondad. Rogamos que tu Santo Espíritu tome el lugar que le corresponde en la enseñanza, en el aprendizaje, y que esto sea de gran bendición para todos los grupos de oración y vida que se desarrollan en nuestra comunidad de fe de Iglesia Bautista Shalom. Hoy, Padre, te rogamos que nos ilumines, nos guíes y también que lleves esperanza a cada una de las casas, de los grupos, que los hermanos estén quieta y reposadamente, que piensen en las promesas que Dios nos ha hecho en toda la Biblia y que no temamos porque a nuestro Padre os ha placido darnos el reino. Gracias, Señor, por la oportunidad de usar estos medios de comunicación que nos permitan comunicar la palabra santa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en Marcos capítulo 9 y el primer versículo dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús en este capítulo va a tratar de poner en la mente, en el corazón de sus discípulos la plena seguridad de que Él es Dios. Recuerden que en el capítulo pasado Él ha manifestado que le es necesario morir. Y ustedes podrán recordar también que Pedro es quien le dice que no muera. Entonces, ellos tienen en la mente ahora este sentimiento de derrota, porque su líder va a morir, su líder se va a sacrificar, y esto por supuesto no estaba en la mente de ellos. Entonces Jesús va a preparar el escenario en Marcos capítulo 9 para preparar el corazón de ellos. Y entonces vamos a aprovechar la oportunidad para también hacer el época en cada uno de los versículos que nos vamos a ir presentando. Entonces les dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En realidad esta es una actitud a cambiar. ¿Por qué es una actitud a cambiar? Porque muchas veces nosotros, por nuestra falta de fe, no vemos que el reino de los cielos es la cosa más maravillosa, que en realidad estamos en este mundo, que hemos reconocido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, porque la meta, escúchenme, la meta es el cielo. La cruz, la muerte y todo lo que pasa son los medios, las herramientas para llegar al cielo. Entonces Jesús nos está diciendo que nosotros no vamos a gustar la muerte hasta que hayamos vivenciado, visto el reino de Dios con poder.
Entonces, ¿cuál es la actitud a cambiar? A tener una actitud de fe, a tener una actitud de esperanza. Versículo número 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos al monte alto y se transfiguró delante de ellos. El versículo 2 nos está tratando de explicar que tanto Pedro como Jacobo y Juan son los tres que algunos han dicho que son los preferidos o los favoritos del Señor Jesús. Pero en realidad algunos teólogos dicen que no, que estos tres los escogió porque eran los tres que siempre se metían en problemas y que entonces él quiere tenerlos para que vivan la experiencia del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es estos los que van a difundir con más poder, con más fortaleza el reino. Y recordemos qué vivió cada uno de estos. Después, posterior a la muerte de Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Jacob? Es muerto a espada. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro es uno de los más perseguidos. ¿Cuántas veces Pedro va a estar en la cárcel y de ahí hasta el mismo ángel del Señor lo va a ir a sacar? Y no digamos Juan. Todo lo que estos personajes van a vivir. Así es de que, hermanos, es importante que entendamos por qué el Señor escoge a estas personas también, ¿verdad? Vayamos ahora al versículo número 3. Ahora, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y los llevó aparte a solo a un maltoal y se transfiguró delante de ellos. Aquí hay varias, en cuanto a nuestra época, primero es un mandamiento a obedecer. ¿Por qué? Porque Jesús los llama o los toma. Ellos pudieron haber dicho, no queremos ir contigo, pero Él dice, los llevó aparte. Entonces, si Jesús te está llevando aparte para algo, tú necesitas obedecer. La segunda cosa es que también es, aparte de ser un mandamiento a obedecer, aquí en nosotros es un ejemplo a seguir. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, que necesitamos tomar a nuestros líderes aparte y tener experiencias espirituales con ellos, experiencias de oración, experiencias de enseñanza. Aquí hay un ejemplo a seguir entonces que nosotros debemos de continuar de parte de nuestro Señor. Y por otro lado, digamos que dice que en el monte alto se transfiguró delante de ellos. Ahora, esto pareciera ser que no, pero es también una promesa a reclamar. Porque el que Jesús se haya transfigurado, ponga atención, Él está demostrando que era el Mesías prometido. Él al transfigurarse, escúcheme, la palabra en griego aquí no es ponerse un antifaz para que vean que es otra persona. No, aquí es de adentro hacia afuera. Jesús se está transformando de adentro hacia afuera, mostrando quién es Él verdaderamente. Él no se está poniendo un antifaz para que vean que, como quien dice, aquí estoy yo como otra persona. No, de adentro hacia afuera Él se está transfigurando. Entonces la palabra en griego aquí de transfigurar es mostrar quién es Él desde adentro. ¿Y quién es Él desde adentro? Pues es Dios. Él es el Dios todopoderoso que va a formar, que va a manifestar toda su gloria y que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ojo, es esta misma de la transfiguración. Muy blancos como la nieve, tanto que ni lavador en la tierra los puede hacer blancos. Aquí nuevamente esta es una promesa a reclamar acerca de la venida del Mesías y también de su segunda venida. Y nuevamente estas palabras escritas aquí, por ejemplo, resplandecientes. Tanto Pedro en la primera carta de Pedro nos va a hablar acerca de esto, como lo va a hacer Mateo también. Mateo nos va a hablar que es como el sol. Mateo va a decir que es como el sol que él se transfiguró. Y por otro lado también Pedro más adelante nos va a hablar en este mismo pasaje, en su carta, va a explicar esta expresión de resplandeciente que él está dándonos. Número 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Aquí significa dos cosas. Moisés representa la ley y Elías también representa a los profetas.
Entonces es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas, pero también significa dos cosas. Los que creyeron que era necesario creer que Jesús había establecido la ley, porque un día iba a venir uno que era un tipo de los muchos prototipos que habían de morir en sacrificio. Pero por otro lado, también Elías representa, póngame atención, Elías representa a los que han de morir sin ver la venida de Jesucristo. En Pablo nos escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que cuando los que murieron en Cristo, porque Pablo explica en la carta a los tesalonicenses que los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente en el cielo, y los que hubieron muerto en Cristo, los que murieron en Cristo, serán los que resucitarán y nos encontraremos en las nubes. O sea, todos llegaremos primero ahí y a encontrarnos con Jesús. ¿Por qué tendremos que salir primero? Porque es el Rey el que viene. No es que el Rey viene primero y nosotros llegamos, no, primero resucitamos al toque de la trompeta. Los que hayamos muerto en Cristo, resucitaremos, o los que hayamos quedado en Cristo cuando Él venga. Entonces Elías también representa, porque Elías no vio muerte, Elías fue arrebatado. Entonces Elías es figura del arrebatamiento. Muy bien, ahora, y les apareció Elías como, esta es una promesa a reclamar claramente. El ver a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús es una promesa a reclamar. Número 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A Pedro se le critica mucho, hermanos, y hermanas, porque Pedro es digamos, una persona que reacciona con una dinamismo increíblemente rápido. Por supuesto que es una locura, porque mire lo que dice. Entonces digo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas. Esta es la locura de Pedro, porque entonces él está poniendo al mismo nivel a Jesús con Moisés y con Elías. Pero por otro lado, vemos el espíritu de Pedro de servicio. Él como que él en su mente pequeñita, él logra ver, ay, aquí hay una gran necesidad, porque ya que estamos aquí vamos a dormir con el Señor y que ellos duerman en 3 enramadas, yo me quedo aquí durmiendo en el suelo, ¿verdad? Es un espíritu de servicio, si usted quiere, es un deseo, en su ímpetu, él, claro, él en su locura, ¿verdad? Entonces, vemos varias cosas. Por un lado es un cambio de actitud en que nosotros deberíamos de ser no tan arrebatados para las cosas de Dios, como un cambio de actitud. Pero también vemos que Él no puede poner a Jesús, a Moisés y a Elías al mismo nivel. Estos de aquí son profetas. Estos de aquí son personajes que sirvieron al Señor, son siervos del Señor. Y Pedro lo que hace al decir hagamos 3 enramadas, los está poniendo al mismo nivel de Jesús. Eso debe ser un cambio de actitud. Como muchas veces mucha gente en su mente pone a Satanás en poderes igual a personajes, y eso no es cierto. Satanás es un ser que tiene poderes ciertamente, pero ya fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús ya lo puso en su lugar y por cuestiones proféticas que Dios en su infinita sabiduría sabe, Él sabe para cuándo es que lo va a confinar al infierno. Y no es que en el infierno Él va a matar, Él en el infierno Él va a estar sufriendo, al igual que todos los que creyeron, que no quisieron creer en Jesucristo. No es que Él va a estar de jefe ahí en el infierno como lo pintan en caricaturas, películas y todo eso. No, definitivamente no. El infierno es para el sufrimiento de Él y de todos los demonios que se rebelaron contra el Señor. Hay que tener cuidado en qué nivel ponemos a nuestro Señor. Nuestro Señor es Dios. Número 6.
porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Esto confirma lo que estamos diciendo de Pedro. Pero en realidad en un momento emotivo, en un momento eh, él no sabe lo que está hablando en realidad. Ahora, recuérdense que Moisés y Elías, que tienen una diferencia de Moisés hacía 1400 años que había estado en la tierra y Elías 900 años. Ahora, lo interesante es que Pedro los conoce. Pedro puede identificar quién es Moisés y quién es Elías. Ahora, esta es una cosa es una promesa de Dios. El que nosotros podamos identificar a los seres que van a estar en el otro lado, ¿verdad? Pero aquí otra vez no sabían lo que estaban espantados. Un cambio de actitud en no tener miedo, por supuesto, pero también el no sabía lo que hablaban es un cambio de actitud. Si uno no sabe lo que va a hablar, no debe hablar nada. Hay gente que se mete a opinar de la Biblia sin saber absolutamente nada, sin haber estudiado nada, y uno si no sabe nada no debería de hablar nada, hermanos. Esa es la mera verdad, ¿verdad? Entonces ahí es un cambio de actitud totalmente, ¿no? Número 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra desde la nube y una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, este es un pasaje interesantísimo, hermanos, porque póngame atención. Esta nube que vemos aquí, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. ¿Cuál es esta nube, hermanos? Aquí está lo maravilloso, porque esta nube es la gloria de Dios que se manifestaba con Moisés cuando se encontró con Moisés. Es esta misma nube. Es esta misma nube que se presentaba en el tabernáculo también en Éxodo 33. También es la nube que apareció al sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y por otro lado, también es la nube que se le aparece a Salomón cuando él dedica el templo en Primera de Reyes capítulo 8 y Segunda de Crónicas capítulo 5. Es la misma nube de la visión de Ezequiel. Y también es la nube de la gloria de Jesús en la ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y esta nube es la que mostrará la gloria de Jesús cuando Él venga. Ahora, esto es maravilloso porque desde la nube decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Miren, número 1, aquí hay un mandamiento. Dios nos está dando la orden de que debemos oír a Jesucristo, que no debemos poner oído a ninguna otra persona. Por eso usted debe oír únicamente las escrituras. Cualquier persona que venga a decir sobre cualquier profecía, teología que no está basada en la palabra de Dios es un mentiroso. Nosotros tenemos la orden de Dios mismo que necesitamos escuchar a Jesucristo. Hermanos, por eso es muy importante en tiempos como estos, póngase a leer los evangelios o escúchelos. Tanto dispositivo que hay ahora con el cual usted puede escuchar la palabra de Dios. Escuche las palabras de Jesús. Si las palabras de Jesús son maravillosas, son llenas de vida, de poder, de esperanza. Nadie que fue a los pies de Jesús regresó con las manos vacías. Por favor, escucha al Señor. Aquí hay un mandamiento a obedecer. Pero por otro lado, esta es una promesa. Esta es una promesa porque nosotros vamos a ver igual esta nube, nosotros la vamos a ver cuando Jesús venga en su regreso. Número 8. Número 8. Y luego cada uno miraron y no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ahora, es interesante porque este versículo hace que de alguna manera ellos vuelvan como a la realidad, ¿no? En el sentido de que no era para que permanecieran ahí siempre. Muchas veces nosotros solo quisiéramos como estar experimentando cosas maravillosas, pero el vivir por fe en el Señor, el vivir por fe en el Señor, es que hay momentos en que no vamos a ver nada, hermanos. Y hay gente que quiere estar viendo milagros cada domingo, estar viendo cosas maravillosas cada domingo. Hay tiempos que no vamos a oír nada.
Miren ustedes, por 400 años hubo silencio en la Biblia y hubo un remanente que siempre se mantuvo fiel, aunque no habían profetas, aunque no escucharon, probablemente era gente que se mantuvo fiel. Y entonces aquí dice que miraron y no había nadie consigo, sino solo a Jesús. Aquí está la clave. Mire, ¿quién está ahí? Jesús. Aunque usted no lo mire, Jesús siempre va a estar con usted. Este es un mandamiento. Este es un mandamiento a obedecer. Nosotros tenemos que buscar a Jesús, aunque no miremos a nadie, aunque no miremos nada. Y qué bonito, hermanos, que en estas semanas que no podemos congregarnos por esta emergencia nacional que hay del coronavirus, pongamos la mirada en Jesús, hermanos. Pongamos la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Versículo número 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces, ¿qué dice esta parte de aquí del número 9? Vamos a ver. Bajan del monte y les manda, que es un mandamiento a obedecer, que no le digan nada a nadie de lo que han visto. ¿Por qué no? Porque tenía que darse cumplimiento a todas las profecías, ¿no? Y entonces él no quiere que ellos digan nada a nadie, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aquí es una promesa a reclamar. Ahora, aquí es un mandamiento que ellos no pueden decir nada. Después, ¿hasta cuándo es que tienen que decirlo? Hasta que él haya resucitado. Ahora, el que resucite también es una promesa, ¿sí o no? Número 10. Y guardaron la palabra entre sí. Este es un ejemplo a seguir, porque guardaron la palabra. Usted y yo debemos guardar lo que Jesús nos diga, lo que Jesús nos ordene. Y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos no entienden. Muchas veces usted y yo no vamos a entender, pero entre hermanos podemos preguntarnos, ¿qué será esto? A Dios va a dar la sabiduría a alguno de los hermanos que sea sabio, que sea maduro, que sea prudente, para enseñarnos de qué está hablando ahí. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es interesante porque ahora estos hermanitos se dan cuenta que quizás hay algo aquí que no está bien entendido, ¿verdad? Porque dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ah, qué interesante, hermanos. Aquí es un ejemplo porque a quién van le preguntan a Jesús. ¿Usted quiere saber cualquier cosa? Vaya a la Biblia. Pregúntelo a la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas. Hay gente que pretende saberlo todo. No, la Biblia es la que lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero dice, y le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es un ejemplo. Busquen las respuestas en la Biblia. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Aquí otra vez, esta es una promesa. Pero aquí también cuando él les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿De qué está hablando aquí? Elías es el heraldo del rey. Los heraldos eran aquellas personas que iban a los caminos cuando el rey iba a buscar un pueblo y decía, preparad el camino, el rey viene. Y entonces limpiaban todos los caminos, limpiaban todas las carreteras porque no querían que hubieran baches, no querían que hubieran hoyos para que la carreta del rey tuviera incomodidades. Ahora, ¿cuáles eran las incomodidades de este rey que venía? Era el pecado. Por eso Elías en el personaje de Juan el Bautista que se presenta aquí, es la persona que va a decir, allaná del camino, que todo lo cojo sea arreglado, que todo lo torcido sea recto. ¿Por qué? Porque Elías en realidad es Juan el Bautista que viene para restaurar las cosas. Para que cuando venga el Mesías, que va a padecer por causa nuestra. Pero os digo que Elías ya vino, es Juan el Bautista, y le hicieron todo lo que quisieron, hasta le arrancaron la cabeza, como está escrito de él. Amén. Esto nuevamente también es una promesa ya cumplida en este caso, hermanos.
Muy bien, vamos a ir al capítulo 14, al versículo 14. Cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputaban con ellos. Por eso es que Pedro quiere quedarse allá en las enramaditas, hermano. Porque es bien bonito solo estar en la cosa espiritual, pero bajar a los problemas de la iglesia, bajar a las situaciones que hay que resolver, a las crisis que hay que enfrentar. Así es bonito. Sí, quedémonos aquí, Señor, hagamos una enramada para ti, para estos dos, y quedémonos aquí. Sí, pero Jesús quiere que nosotros bajemos a donde están los problemas. Y Pedro, por supuesto, no quiere bajar aquí. Entonces, pero cuando llegó, mire, dice llegó, ¿de quién está hablando? De Jesús. Es un ejemplo a seguir. Y vio una gran multitud y alrededor de ellos escribas. Ponga atención, ¿quiénes están discutiendo? Porque muchas veces nosotros nos hemos hecho a la idea que eran los discípulos que estaban discutiendo con el Señor que no habían podido sanar. No, son con los escribas que están discutiendo, hermanos. Son los escribas que están discutiendo con este Señor. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él a saludarlo. Aquí son ejemplos ellos. Corramos a Jesús, hermanos. Cualquier dificultad, cualquier problema que haya en la vida, corra a Jesús, clámele por misericordia. Asómbrese de su grandeza, asómbrese de su señorío, asómbrese de su misericordia, de su amor. Y corramos a quién, a Jesús, ¿sí? Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿por qué están peleando? Pues, ¿qué están discutiendo ustedes con los escribas? ¿Verdad? Entonces también Jesús aquí nos está dando de alguna manera una orden, ¿verdad? En la cual nosotros no somos llamados a pelear con nadie, hermanos. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, no a pelearlo, no a discutirlo, no a imponerlo. Y él por eso dice, ¿qué discutís con ellos? ¿Por qué están peleando? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, ¿verdad? Entonces aquí es otro ejemplo a seguir. Lleve sus problemas a Jesús. Lleve sus problemas a Jesús. Es interesante que este hombre seguramente estaba buscando a Jesús, pero al no encontrarlo, digo, bueno, que sea aquí con los apóstoles. Y es interesante que los apóstoles, al parecer, hasta aquí todavía no lo dice, pero dice, y respondiendo la multitud, maestro, traje a ti mi hijo, traje a ti. Mire a quién se lo llevó, a Jesús. ¿A quién le trajo el niño? A Jesús. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿A quién lo había llevado? A Jesús. Lleve sus problemas a Jesús, hombre. Mire, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Entonces aquí está lo siguiente. Número 1, mire pues. Muchos teólogos que son de orden liberal dicen que este señor tiene aquí, escúcheme, tiene todas las condiciones de ser una persona con ataques epilépticos. Y a la verdad pareciera ser que sí. Y que muchos de los que son diagnosticados con ataques epilépticos, en realidad es muy probable que lo que estén es endemoniados. Ahora, si este no hubiera estado endemoniado, Jesús le dice, no, él no tiene un demonio. Él lo que tiene es tal enfermedad. Y él ahí también lo hubiera sanado. ¿Por qué? Porque lo llevó a él, lo llevó a Jesús. Ahora, mire pues, aquí está, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa. Esto es un ejemplo. Este es un ejemplo a seguir porque debemos llevar nuestros problemas a Jesús, ¿verdad? Él le explica con vehemencia, con humildad, pienso yo, que le confiesa todo lo que le había sucedido a su hijo, quizá con mucha vergüenza, ¿va? ¿Qué padre va a querer contar todo lo que le pasa a su hijo y su sufrimiento, su dolor, su angustia? Pero él va. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Aquí se está refiriendo a los, ¿cómo se llama? A los fariseos, a los escribas y a los fariseos, porque era con ellos que disputaba, con los escribas.
A esto les está diciendo generación incrédula. No le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a los escribas, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esto de soportar no se lo está diciendo a los discípulos, hermanos. Ojo, esto no se lo está diciendo a los escribas. ¿Verdad? Traédmelos. Aquí hay un mandamiento. Aquí, por supuesto, hay un cambio de actitud, ¿verdad? ¿Qué es los cambios de actitud? No ser incrédulo, no ser una carga para el Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice, ojalá el Señor estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como Él lo ha prometido. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, pues eso sí sería maravilloso que esté con nosotros. Pero mire, ¿hasta cuándo os he de soportar? Nosotros no tenemos que ser una carga para el Señor en estarnos quejando, en estar discutiendo, en estar peleando. Porque yo no quiero que el Señor Jesús diga de mí hasta cuándo te he de soportar. Eso está mal, hermanos. Ojalá que el Señor diga yo, me complazco en mi hijo fulano de tal. Me complazco en mis hijos de los grupos de oración y vida porque están atentos, están amorosos. Ellos creen lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Traédmelos, un mandamiento a obedecer. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, ponga atención por favor a este versículo 20, lo estoy subiendo, y se lo trajeron cuando el Espíritu vio a Jesús, se acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto es maravilloso, hermanos, y les voy a explicar por qué. Número uno, el espíritu, este espíritu inmundo, es evidente que él ya sabe que sus días o sus minutos están contados en la vida de este muchacho. Porque él, al ver que dice, mire, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, o sea, él ya sabe que su tiempo ahí está contado. Sacudió con violencia, quiso hacer el mayor daño posible al muchacho, sacudiendo al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Si ustedes ven, tiene las condiciones de una persona epiléptica. Pero Jesús está narrando aquí que ese espíritu vio a Jesús. O sea que no es epilepsia. Sino, ¿qué razón tendría para decir que el espíritu vio a Jesús? No hay ninguna razón. Realmente es una persona que está influenciada, poseída por un espíritu inmundo. Jesús le preguntó al Padre. Mire pues qué maravilloso es Jesús, hermanos. Porque Jesús lo que quiere es sembrar fe en nosotros, hermanos. Mire qué maravilloso es Jesús. Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y uno dice, ay, pero si yo lo que quiero es que lo sane, ¿para qué me pregunta? Es igual cuando usted va donde el doctor. ¿Desde cuándo usted está padeciendo esto? ¿Desde cuándo usted tiene tos? ¿Desde cuándo usted tiene alergia? ¿Desde cuándo usted se le seca la garganta? ¿Desde cuándo usted? El doctor le va a preguntar a usted. ¿Y por qué le pregunta todo esto el doctor? Para que haya una lógica de sanidad en el corazón, hermanos. ¿Verdad? Hay una sintomatología que manifiesta que este joven tiene un espíritu inmundo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le pregunta, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Desde cuándo sucede esto? Ahora, mire interesante. Y él le dijo, desde niño. Ah, qué dolor, hermanos. Qué dolor para un padre. Ver a su niño sufrir desde muy pequeño. Pero Jesús es magistral porque le pregunta cuánto tiempo hace esto. Si Jesús no le hace esta pregunta, nosotros no hubiéramos sabido desde cuándo estaba sufriendo, hermanos. El Padre lo sabía, Jesús lo sabía, Jesús todo lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Ahora nosotros podemos saber que siempre hay esperanza. No importa desde cuándo usted esté sufriendo. No importa si usted lleva años con un hijo enfermo tirado en una cama, Jesús lo puede sanar, hermanos. Jesús es esperanza.
Y esta es una promesa a reclamar. Y si Jesús le pregunta esto para que nosotros nos enteremos que desde niño Él está sufriendo, es porque quiere que nuestra fe sea fortalecida. Él quiere que nosotros tengamos un cambio de actitud en tener una fe que no importa desde cuándo viene este problema. Cualquiera que sea el tiempo en que usted tiene un problema, Jesús lo quiere sanar. Jesús lo quiere restaurar. Jesús lo quiere restituir. Amén, hermanitos, ahí de donde están ustedes escuchando, versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ah, mire qué maravilloso. Y muchas veces le echan el fuego. Ahora, mire qué malvado ese espíritu inmundo, hermanos. Mire qué malvado ese demonio. Lo tira al fuego, lo pone en el agua. ¿Por qué? Quiere matarlo. Y permítame decirle, hermanos, que la meta de Satanás es matarlo a usted. Satanás quiere matarle a usted sin que usted conozca la verdad, sin que usted tenga esperanza, sin que usted tenga una vida en Cristo. Él desea hacer eso con su vida, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Mire, esta es la palabra clave. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿A quién era? Al papá y al niño. ¿Sí? Este es un ejemplo a seguir, es una promesa también, ¿verdad? 23, Jesús le dijo, si puedes creer. Ah, mire, usted necesita creer, hermano. Al que cree, todo le es posible. Ah, aquí hay un mandamiento, pero al mismo tiempo hay una promesa. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Oiga, aquí, esta palabra clamó es otra vez, es un clamor de misericordia. Y dijo, creo. E inmediatamente tiene la habilidad de decir, ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero si hay una parte de mí que duda, ayúdame, auxíliame. Y hermanos, Dios nos permitió este pasaje porque la mayoría de nosotros tenemos fe, pero hay momentos en que dudamos. Hay momentos en que nuestra fe flaquea, que nosotros desmayamos por situaciones. Imagínense, desde niño, dice aquí, desde niño tenía probablemente él ya no creía en nada, hermanos. Probablemente él ya había perdido la esperanza. Pero ahora que escucha hablar de Jesús, él va a buscar a Jesús. Él busca a Jesús. Nosotros debemos buscar a Jesús. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Número 25. Vamos al 25, vamos a ir subiendo un poquito para no perdernos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, ahora que ha sucedido esto, que se revuelca y ya Jesús está tomando la autoridad, tomando el poder de lo que va a pasar aquí, hermanos. Aquí ya ciertamente este espíritu quiere hacerle más daño al niño, pero ya Jesús está en control, hermanos. Jesús está en control de todo esto. Entonces la gente se agolpa, porque la misma gente ya sabe, por lo menos tiene la expectativa de que Jesús va a hacer algo. Hermano, ¿y usted tiene la expectativa de que Jesús va a hacer algo? Porque aquí la gente se está agolpando. ¿Y para qué se agolpa? Quieren ver. Mire, y cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Oiga, espíritu inmundo, Jesús aquí lo está denominando. Espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y escucha esto, no entres más en él. Ojo, cuando Jesús libera a alguien para que venga a los pies de Cristo y crea en él, porque creo, ayuda a mi incredulidad. La persona que cree en Cristo nunca más puede ser poseída, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted tiene al Hijo de Dios en su corazón, no puede haber otro espíritu, no pueden haber dos cosas ahí.
Usted, una vez que viene a los pies de Cristo, ese corazón le pertenece a Cristo. Entonces la orden es ahí, no entres más en él. Es una promesa, que hay una promesa a reclamar, ¿sí? Hay un ejemplo a seguir en buscar a Jesús, ¿verdad? Número 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Recuerde que la promesa de Dios es que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, y toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, debajo de la tierra, para gloria del Padre. Nadie se puede resistir a la presencia de Jesús. Nadie se puede resistir a las órdenes de Jesús, ¿sí? 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Escuche, Jesús nunca votó a nadie. Jesús levanta a la gente. Esta es una promesa. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús nunca votó a nadie. Jesús levantó a la gente, levantó al caído, levantó al cojo, levantó al ciego, sanó al leproso. Nunca Jesús votó a nadie. Toda persona que viene a los pies de Cristo es levantada por Cristo. Así de que aquí hay una promesa que si Jesús te toma de la mano porque tú quieres tomarte de la mano de Jesús, Jesús va a levantar tu vida. 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Bueno, aquí hay un ejemplo a seguir en cuanto a que nosotros debemos llevar nuestras dudas a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado es un ejemplo a seguir en que no se lo preguntaron delante de la gente, ¿verdad? Ellos fueron muy discretos y también es un ejemplo a seguir de honestidad. Porque ellos muy orgullosos pudieron haberse quedado callados, pero no dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Verdad? 29. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ojo, esto es clave poderlo entender. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Estamos en el versículo 29. Déjenme afirmarles lo siguiente. Número 1, miren hermanos, no es que nosotros caigamos en un nivel de mayor agradabilidad al Señor con permanecer en oración y ayuno. No es que eso nos hace más dignos que al demonio. No, lo que nos hace es tener una relación más especial con Dios. Cuando nosotros estamos en oración y ayuno, en realidad nosotros revelamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de depender más de Dios. Y por otro lado, la oración y el ayuno lo que hacen es que fortalecen nuestra fe. Probablemente ellos no estaban ni orando, probablemente estaban ahí durmiendo cuando llegaron aquellos a sorprenderlos. ¿Por qué? Porque no estaban en una actitud de oración y ayuno. ¿Y de qué sería eso? En una relación de comunión más efectiva, en una relación de confianza con el Señor, ¿verdad? Y muchas veces por no estar ni leyendo la palabra de Dios, ni estando en oración, ni estando en alerta espiritual, nos sorprenden los problemas y reaccionamos de manera no espiritual, no de manera madura. ¿Por qué muchas veces cometemos errores espirituales, hermano? Porque no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos ayunando. Y no solo no podemos hacer esto, hermano, no podemos enfrentar un montón de situaciones. Contestamos mal, actuamos mal, tenemos actitudes negativas. El permanecer en oración y ayuno es para tener una vida de victoria. Es para vencer las propias concupiscencias que nosotros tenemos en nuestra vida. Eso no, es para ayudarnos a vencer todo tipo de tentación, todo tipo de problemas, hermanos. No es solo para sacar ese tipo de espíritus. Es
para vencer en la vida un montón de situaciones espirituales. Muy bien. Y ahora viene la parte de que Jesús anuncia su muerte y estamos aquí en los versículos 30, 31 y 32. Muy bien, veamos. Pues. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Muy bien. Jesús ve apropiado en ese momento e importante no decirle nada a la gente. ¿Por qué? Porque si imagínense que no comprendían muchas cosas, menos iban a comprender por qué era necesario que Jesús muriera en ese momento. Si el mismo Pedro le dice que no mueras, que está al lado de él todos los días enseñando, caminando con él, ¿y qué pasa si todos estos se ponen a decirle a todo el mundo que él va a morir? Quizás hasta hubieran apresurado la situación en que ¿cómo se llama? Las autoridades hubieran matado a Jesús antes de tiempo, antes de que estos sigan diciendo algo, matémoslo ya. Entonces Jesús es muy sabio, Jesús es muy prudente. Y aquí es un mandamiento a obedecer en que no quiere que se divulgue eso todavía. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta, mire, porque enseñaba a sus discípulos. Jesús aparte les está enseñando, que ellos quizás no lo entendieran en ese momento, no tuvieran la capacidad espiritual para recibirlo, pero Jesús sí les está explicando que lo van a matar y que después de muerto va a resucitar al tercer día. Él con mucha claridad, hermano, les está diciendo. Y perdonen con todo respeto, hermano, muchas veces con qué claridad Dios nos habla y nosotros somos necios, no hacemos caso, hermanos. Con qué claridad, mire, ponga atención aquí en el versículo, mire pues, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. No está claro ahí, hermano, si ahí está claro. ¿Y cuántas veces Dios no nos habla con esa misma claridad nosotros en los mensajes, en la dosis diaria que mando y comparto, en la misma palabra de Dios, en un canto, en situaciones? ¿Con qué claridad Dios nos habla y no hacemos caso? Entonces también aquí hay un cambio de actitud en tener una vida de mayor fe, de mayor esperanza. Y escuche, mire lo que dice, pero ellos no entendían. Número uno, no entendían y tenían miedo. Mire, dos cosas. Cuando no entendemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, caemos en miedo. Voy a dar un ejemplo. Esta cosa del coronavirus que estamos viviendo. Como la mayoría no entiende lo que es esta pandemia, entonces la gente entra en miedo. Pero cuando ya, por ejemplo, anoche mismo el presidente explicó cómo era, qué eran los síntomas, qué iba a pasar, y las estadísticas de que 4 de cada 100 mueren y que en su mayoría esos 4 son gente arriba de 60 años y donde más mueren son arriba de los de 80, la gente ya se calmó. Es esto. Ellos no entendían esta palabra espiritual que Dios les está hablando y que entra, tienen miedo. Y hermanos, nosotros tenemos la promesa que podemos clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros lo que no entendemos. Y la santa y bendita palabra de Dios puede explicarnos detalladamente. Y hermanos, podemos también buscar hermanos maduros. Dios quiere que confiemos en Él en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de tragedia a nivel mundial. Confíe en el Señor, confíe en el Señor. ¿Sí? Ahora, pasemos a los siguientes versículos. ¿Quién es el mayor? Dice como título esta Biblia, que también está en Mateo y en Lucas, esta parte de la historia. Y hermanos, en 10 minutos aproximadamente concluiremos nuestra hora de estudio. Así de que hasta donde lleguemos en la hora, porque después cuando usted termine de ver completamente el video puede hacer preguntas en WhatsApp y yo
las podré contestar hasta donde sea posible, ¿verdad? Hasta donde razonablemente sea posible. Pero eh, en, al llegar a la hora, ahí nos detendremos, ¿verdad? Para cumplir también con nuestro tiempo de enseñanza. Muy bien, versículo 33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Ahora, esto no era la primera vez que los discípulos lo hacían, hermanos. Como nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces nosotros en la iglesia estamos discutiendo entre nosotros cosas por nuestros propios egoísmos, por nuestras propias carnalidades. Y Jesús es muy apropiado y nos muestra aquí que debe haber un cambio de actitud en nosotros, hermanos, ¿verdad? Y es interesante que llegan a Capernaum, ¿verdad? Y cuando está en la casa, seguramente en todo el camino venían discutiendo, hermanos. Y él les preguntó, ¿qué discutáis entre vosotros? Mire dónde dice. ¿Dónde dice? En el camino. Hermanos, ni disfrutaron el viaje con Jesús por estar alegando, por estar discutiendo, por estar peleando. Hermanos, muchos de nosotros llegamos a la iglesia a veces a discutir o en la casa y en vez de disfrutar el camino con Jesús, ¿qué hacemos? Estamos discutiendo. Esta es una actitud a cambiar, hermanas. Aquí hay una actitud completa a cambiar, ¿sí? Vamos, siguiente, 34. Mas ellos callaron. Oiga, ¿y por qué callaron? ¿Por qué se calla usted? ¿Por qué le da vergüenza? Ya lo descubrieron. Porque en el camino habían disputado entre sí, dice, ¿dónde? En el camino. ¿Quién había de ser el mayor? Qué interesante, hermanos. Ahora, Jesús nos está diciendo que nosotros no debemos tener ambiciones, no debemos de tener deseos. El problema es cuando nuestro deseo es desmedido. El problema es cuando nuestra ambición nos sobrepasa, ¿verdad? ¿Y qué querían ser? El mayor. Imagínese usted, los jefes. Entonces, bueno, aquí es un pecado a confesar, ¿va? Aquí en realidad es un pecado a confesar. Porque ellos se quedaron callados, pero es un pecado a confesar. Ellos debieron haber dicho aquí, Señor, perdónanos, hemos venido peleando en el camino, hemos venido discutiendo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sé el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces aquí, esto es un mandamiento a obedecer. Usted quiere ser primero en el reino de Jesucristo, tiene que ser el que sirve a mayor número de gente y no el mayor número de gente que lo sirva a usted. Esa es la diferencia en el reino de Jesucristo. En el reino de Jesucristo es inversa la cosa. Usted quiere ser el más grande en la iglesia, usted tiene que ser el que sirve a mayor número de gente. ¿Sí? Entonces este es un mandamiento a obedecer. 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, mire, este es un ejemplo a seguir. ¿Ah? El que recibe en mi nombre a un niño como esto, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando entre varias cosas. El que Jesús se siente en medio de ellos para hablar era lo que hacían los rabinos. Los rabinos se sentaban, ¿verdad? Dice entonces, él se sentó y llamó a los 12. Lo que les está diciendo es, esta es una enseñanza. Este es algo que ustedes tienen que obedecer, algo que ustedes tienen que poner en práctica, ¿sí? Si alguno quiere ser el primero entre vosotros o quiere ser el más grande, ¿verdad? ¿Qué debían ser? Debían ser servidores de los demás. Pero al tomar al niño, ¿por qué toma a un niño? Porque un niño es una de las personas más sencillas, más nobles. El niño todo lo cree. El niño todo lo perdona. Usted ha visto que los niños se pelean entre ellos y por una pelota, pero al ratito dice juguemos 5, si juegan 5 ya se olvidaron. Se olvidaron del asunto, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, sirvamos a quién. Escucha, ¿a quién dice? A la persona que no tenía opinión. Si los niños no tenían opinión, hermanos. Los niños eran personas de segunda categoría, no digamos las mujeres.
Entonces Jesús, ¿quién está diciendo? ¿Tú quieres ser grande entre nosotros? Pues sirve a la persona que tú crees que es menos importante. Los niños no tenían importancia en el tiempo de Jesús. Los niños no valían nada. De hecho, los niños los esclavizaban, abusaban de ellos. Toda la vida ha existido el abuso. Y en ese tiempo había un abuso todavía mucho mayor. Y entonces debido a eso Jesús está diciendo, ¿tú quieres ser grande? Empieza sirviendo a los niños. Por eso es importante que las iglesias tengan ministerio de niños. Las iglesias deben ser las formadoras de los niños. Las iglesias deben servir a nadie más que niños. Debemos servir a adultos, debemos servir a toda clase de personas. Pero Jesús dice que debemos servir a los niños. Amén, hermanos. Solo nos quedan 6 minutos. Vamos a ver hasta dónde podemos terminar, ¿verdad? Para concluir nuestra hora. O 4 minutos creo que nos quedan. Y entonces miren, es interesante porque aquí Jesús termina la lección. No los regaña en decirles ¿por qué vienen discutiendo? ¿Por qué ustedes quieren ser jefes? No. Como un niño los dejó callados, hermanos. Con ministerio los dejó callados. Hagan ministerio mejor en vez de estar discutiendo, en vez de estar buscando puestos. Hagan ministerio. Y luego, por supuesto, vamos a leer para terminar Marcos y ver hasta dónde podemos llegar, aunque ya no explique toda la época, porque sí hay muchos versículos para terminar. Entonces vamos aquí. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibas, dice, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Interesante, hermanos. Esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque es cierto que hay gente que a veces no predica con toda la ciencia la palabra de Dios, pero anda hablando bien de Jesús, hermanos. Y a veces, muchas veces, hay iglesias que se ponen a pelear contra otras iglesias sobre doctrina, sobre esto, lo otro. Y Jesús dice, no, tranquilos, ninguno que ande predicando de mí va a hablar mal de mí, dice. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ya ven, si no está peleando con usted, no está contra usted. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí hay una promesa, pero al mismo tiempo un mandamiento, en servir, en dar, ¿verdad? Sigamos más adelante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una pira de molino al cuello y se le arrojase al mar. Hermanos, aquí hay una advertencia para aquel que quiera dañar a cualquier hermano, a cualquier persona de la iglesia. ¿Sí? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Aquí esta no es una cuestión literal, hermanos, porque el problema, la mano no es, digamos que mi mano quiere tocar una mujer, entonces me vuelo la mano. No, si eso está en el corazón, no está en la mano. Lo que Dios nos está tratando de decir es que nosotros debemos de cortar con esas actitudes pecaminosas que hay en el corazón, no en la mano. No es la mano la que peca es el corazón, el alma. En el alma residen los sentimientos, las emociones. Es el alma la que desea pecar, ¿verdad? Entonces, aquí él dice, por eso dice, si tu mano te fuera ocasión, córtala. Mejor es entrar en una vida manco que teniendo 2 manos en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Es el alma la que desea pecar, es el corazón, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí la palabra usada es el valle del Hinnom. Era donde había un lugar donde le hacían los sacrificios a Moloch. Y después se convirtió en un basurero en Israel, donde siempre estaba el fuego ahí permanentemente y nunca se apagaba en la basura, ¿verdad? Entonces, por eso dice,
Y si tu pie te fuere ocasión de caer, corta. Lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, en ese valle del Hinnom. El fuego que no puede ser apagado nuevamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra vez está repitiendo la misma. Y si tu ojo te fuere ocasión, está hablando de lo mismo. Está hablando de diferentes actitudes. El pie hacia donde usted va a meterse. La mano a lo que usted quiere tocar, que usted quiere robar, sí, ¿verdad? Y el ojo lo que usted quiere ver. Ahí está todo. Mire la vanagloria de la vida, la vanagloria del corazón. Ahí está todo. Y otra vez vuelve a decir donde el gusano no muere. ¿Por qué? Porque la persona, escuche, la persona que va a ir al infierno será preparado en un cuerpo. Así como la persona va a ser, el que creyó en Cristo tiene un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios, el que muere sin Cristo tendrá un cuerpo preparado para llevar fuego por toda la eternidad. Y será un ay permanente por toda la eternidad. Porque todos serán salados con fuego y todo el sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos para con los otros. Aquí la figura, hermanos, es que hay 2 figuras, la sal y el fuego. Todo sacrificio que tenga sal, dice, en el Antiguo Testamento todos los sacrificios tenían sal. ¿Y eso qué significa? Digamos, es la sazón espiritual que uno debería tener para presentarse con Dios. Y el fuego representa al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, si uno no tiene el Espíritu Santo y no tiene la sazón espiritual, ¿cómo se va a presentar ante Dios? Por eso es necesario que la persona le entregue su corazón a Cristo, para que el Espíritu Santo venga a su corazón. Ahora, este no es un fuego, no es el mismo fuego de aquí que consume. Este es un fuego de presentarse en el sacrificio ante Dios, ¿sí? Y entonces cuando nosotros no somos insípidos, sino que tenemos un avivamiento en el corazón, entonces esa sal y ese fuego es lo que nos tiene en paz con nosotros mismos y con Dios. Por eso el mandamiento, ¿cuál es? Mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una relación bonita con Dios, estoy bien con Dios y con los hombres. Muy bien, mis queridísimos amigos, como les digo yo, ¿verdad? Nos volvemos a ver. Cualquier duda, cualquier pregunta, a través del WhatsApp del GOP pueden hacerlas. Y hermanos, es un gusto, es un honor haber compartido con ustedes Marcos capítulo 9. Que Dios les bendiga.